Expresidente de Perú Petro y también especialista en hidrocarburos, a quien ya está en línea y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Ochoa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a vuestras órdenes. Sí, el motivo que nos lleva a conversar esta tarde es sobre esta propuesta, ¿no?, del Congreso de lo que es la concesión de los lotes petroleros en Piura específicamente y la posibilidad de que en adelante se le pueda extender por 10 años más la concesión a las empresas que actualmente vienen, tienen contratos con los lotes, con el Estado. ¿Cómo analiza usted esta propuesta y en qué se podría sostener para que pueda prosperar en adelante? Bueno, en primer lugar es bastante preocupante, sobre todo ese proyecto de la disposición única, ¿no? Porque, digamos, estaba muy bien con relación a ampliar de 30 a 40 años todos los contratos, tanto de gas como de hidrocarburos, ¿no? De petróleo. Entonces, hasta esa parte estaba bien, o sea, me parece que uniformizar en este caso el periodo de vigencia de estos contratos. Sin embargo, lo que se ve, y creo que muy bien han calificado algunos medios como una cláusula de contrabando, es el tema de la extensión para los actuales contratistas. Ahí viene el dilema. ¿Esto implicaría qué cosa? Implicaría que habría retroactividad de una norma, porque recordemos que esto obedece a contratos que han sido firmados. Nadie ha obligado a las empresas a firmar estos contratos por 30 años. Entonces, si han estado con 30 años y no han podido hacer más, como varias empresas en realidad han incumplido sus programas, ¿no es cierto?, respecto a los programas de explotación y menos de exploración, por cierto. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a hacer en los próximos 10 años adicionales? Pero al margen de ello, a mí me parece que esto, no sé, preocupa que esto se haya planteado, porque hasta lo que decíamos, la ampliación de 30 a 40 años de los contratos nuevos, esa es otra cosa, la parte de contratos nuevos. Esa modificación me parece que, digamos, es positiva, ¿no?, en esa parte, pero cuando se trata de poner de contrabando, porque eso es lo que estarían incluyendo en esa disposición única, de extender a los actuales lotes que van a vencer, que son 6, ¿no es cierto?, que se les extienda por 10 años adicionales, eso, por ejemplo, ya suena, ya claro que creo que la palabra contrabando lo dice todo, ¿no? Así es. Bueno, el 12 de abril se puso en marcha de manera gradual la refinería de Talara, ¿no? Entonces, mucho se habló de del insumo principal que se requiere, que es el petróleo, para poder refinarlo. Entonces, ya si en el año 2023... estarían acabando alguna de estas concesiones o contratos de las empresas con estos lotes, se pensaba que Petroperú pueda ahí participar, ¿no?, de tal manera que pueda tener este insumo primordial. ¿Cómo cree que esto puede afectar a la petrolera estatal? Definitivamente va a afectarla, porque recordemos que estos pozos, estos lotes, están frente a la refinería, cercanos a la refinería. Por ubicación, están todos, ¿no?, en el área, por ubicación están cercanos a la nueva refinería, en este caso en los alrededores de la refinería, y en consecuencia algunos de ellos inclusive las reservas que en este caso se tienen han sido descubiertas en su momento por Petroperú y la ex petrolera fiscal, ¿no? Bueno, pero al margen de ello, esto, no sé, me preocupa porque por un lado se inaugura la nueva refinería de Talara, ¿no es cierto?, que sería el principal y único cliente de esos lotes. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Entonces, ¿qué pasa? Estos lotes le venden el petróleo a Petroperú. Hoy día, por ejemplo, el petróleo está a $106, $106. ¿Y cuánto cuesta producirlos? $25 en promedio, $25 en promedio. Ese diferencial, lógicamente va hacia el que explota, el que produce el petróleo. Si es que fuese Petroperú, definitivamente le significaría ingresos para que pueda afrontar la deuda de la refinería, por un lado, pero sobre todo estaría fortaleciendo económicamente a la petrolera estatal, ¿no? Entonces creo que la intención, no sé si eso lo hayan analizado él o los congresistas que hayan planteado esta cláusula única o esta adenda de contrabando, pero me parece que quizás no tienen conocimiento, por ejemplo, lo que ha hecho en el caso de nuestro vecino del norte, Colombia, con Ecopetrol en su momento. Fíjense, esta es la historia de Ecopetrol. Ecopetrol en su momento, cuando Petroperú era poderosa, en fin, cuando producía cerca de 200.000 barriles, ellos no producían prácticamente nada. Sin embargo, en pocos años, ¿cómo se ha potenciado esta empresa, que hoy día es una empresa mundial, Ecopetrol, ¿no es cierto?, de Colombia? Y han tenido una Perú Petro
colombiana que se inauguró 8 años después de Perupetro peruana, ¿de acuerdo? Y hoy día sabemos lo que es Ecopetrol, produciendo 700.000 barriles diarios, mientras tanto Petroperú produce 0 barriles, y el Perú en total produce con las justas 40.000 barriles. Entonces, lo que habría que sincerar es, bueno, ¿cómo hizo Colombia? Para fortalecer a Ecopetrol, precisamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Perupetro colombiano, le dijo, escoge tus lotes, cuáles son los que tú vas a tomarlos para explotarlos, y los que quedan vamos a licitarlos. Y eso ocurrió. Entonces escogió lógicamente los mejores lotes, y hoy día vemos lo que es hoy día Ecopetrol. En el caso de Petroperú es una cosa lamentable lo que está sucediendo. Inauguramos una refinería de más de 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y no va a tener el petróleo, en este caso, que está al frente, que no es nada difícil explotarlo, porque ya Petroperú en el pasado estuvo explorando y explotando, ¿no? Entonces, esa diferencia entre los $106 barril hoy día, ¿no es cierto?, 18 de abril, versus lo que cuesta producir, el costo de producción de $25, ese diferencial es el que se va a los bolsillos de los que explotan. Entonces, resulta, pues, digamos, increíble, inconcebible que haya congresistas que no hayan analizado esa figura. Ahora, si quieren desaparecer Petroperú, que se sinceren. Así es. Sí, este dictamen fue aprobado justo un día después de la inauguración de la refinería de Talara, el 13 de abril. Justo los peruanos nos preparábamos para lo que es la actividad de Semana Santa, y en el Congreso la Comisión de Energía y Minas aprueba esta modificación a la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ya fue aprobado, todavía falta que entre a debate en la sesión del Pleno. Sin embargo, como usted dice, pues llama la atención, y hay que ponerle atención, hay que ponerle una mirada bastante crítica a lo que puede pasar en adelante, ¿no? Porque usted nos alerta de lo que es sujetarnos a los precios internacionales, ¿no? El precio del barril del petróleo. Mire, nosotros actualmente, por la cantidad de petróleo que importamos, siempre estamos sujetos a lo que pasa a nivel internacional. Subió el petróleo, subió todo el costo de vida, todos los productos de nuestra canasta básica familiar. Y usted nos habla de que nosotros, de poder tener estos, el dominio o el manejo de estos posibles lotes petroleros, que vence precisamente el contrato en el 2023, solamente habría un costo de $25. Mire qué gran diferencia, y que finalmente también entendemos podría beneficiar esto al consumidor final, ¿no? Al que compra finalmente el combustible. Efectivamente, lo que usted ha señalado, el beneficio final, porque lógicamente si yo tengo un costo de la materia prima, que es el petróleo, para producir combustibles, menor en este caso, con el diferencial tan gigante, como vemos, de 25 a 106 hoy día, pongamos que estén $100 en su momento, ¿no? Entonces estamos viendo que 4 veces más estaría pagando en este caso Petroperú, y eso es justamente lo que va limitar el crecimiento de Petroperú. Ahora, si eso es lo que quieren algunos congresistas, entonces que se sinceren. Hay que decirlo, ¿no? Porque hay un congresista que es el que está impulsando, que es de Acción Popular, precisamente, ¿no? Es el congresista Carlos Alba, ¿no? Impulsor de la iniciativa. Pero bueno, en esta comisión no está solo, hay otros parlamentarios también que ya han hecho las observaciones del caso. Sin embargo, esto ya prosperó a nivel de comisión. Entonces, el conversar con usted, por ejemplo, especialista en el tema de hidrocarburos, nos permite, y sobre todo a los dar a conocer a los demás parlamentarios lo que puede pasar en adelante, ¿no? El panorama que se puede venir. Tenemos los 6, son 6 lotes, ¿no?, que están en concesión actualmente, y que a partir del 2023 ya vencen estos contratos hasta el 2028. Estamos hablando de el lote 5, lote 7, lote 6, esto por la empresa SAPED, el lote Z2B por Savia, el lote X, el lote 2 por Petromón, por el lote 15 también por Petromón, y los cuales, una vez llegado ese plazo, pues ya debería revertirse al Estado, ¿no? Pero usted considera, bueno, siendo un poco o tratando de entender a estos parlamentarios, ¿hay algún tipo de explicación de poder extenderle por 10 años más y que sea de manera retroactiva, que estas mismas empresas tengan la posibilidad de seguir, como parte de esta concesión? ¿Hay algún tipo de fundamento? No hay ningún tipo de fundamento, ni técnico ni económico. Bueno, económico para los bolsillos de las empresas, definitivamente, pero desde el punto de vista técnico no. ¿Por qué razón? Porque los mismos técnicos que están trabajando en este momento
van a trabajar para Petroperú, así de simple. O sea, no es una cosa muy compleja cuando se trata de la explotación, de la producción de petróleo. El tema es la búsqueda, la exploración, y no va a hacer eso Petroperú, lo que va a hacer es explotar lo que ya se encontró en el pasado, y que estas empresas, las que están precisamente incumpliendo, bueno, la mayor parte, la verdad que ha incumplido, en este caso, no ha invertido en exploración, no ha ampliado las reservas. Entonces, lo poco que en este caso se ha producido, porque la verdad la producción es cada vez menor, precisamente porque han incumplido todos los programas que tenían, los compromisos de inversión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer en los próximos 10 años si no han hecho nada o casi nada en los 30 años que han pasado y han tenido el lote? Eso, entonces, han pasado 30 años, hemos tenido que esperar 30 años y por fin está por acabar esta concesión y sin embargo sale esta medida que les da la posibilidad de ampliar 10 años más y sin eso de poder participar de algún concurso, ¿no? A ellos mismos. Claro. Y bueno, usted lo ha señalado la parte de lo del concurso. Ahora, si por ejemplo no le quieren dar a Petroperú, ya, pongamos de acuerdo, ya digamos son anti-Petroperú, ¿no? Entonces no desean que haya una empresa petrolera como es el caso de Ecopetrol, ¿no es cierto? O el mismo ENAPTE en Chile, por ejemplo, que sin tener petróleo, sin embargo, tiene una poderosa empresa petrolera que nos vende inclusive el diésel que consumimos en el caso de Chile. Bueno, ya no queremos que exista Petroperú, pero el tema es que se sinceren, porque en este caso lo que se estaría es en cierta manera, como le decía al inicio, dando un dispositivo de contrabando sin ninguna justificación. O sea, no hay justificación. Ya cumplieron su ciclo, no invirtieron en su momento, no ampliaron reservas y ahora, por ejemplo, se le dice, ¿sabe qué? Sigue esquilmando ese lote hasta que no haya nada de acá, digamos, los 10 años, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se ha reinvertido prácticamente nada. Entonces, en este caso sería una especie de regalo que se está haciendo. Y otra cosa peligrosa, que eso seguramente cuando se discute en el Pleno va a tenerse que ver, el aspecto de la retroactividad. No puede haber retroactividad. Ahora, no hay, esto es increíble. ¿Cómo? Claro, entonces en el peor de los casos, pongamos que lo aprueben, ¿de acuerdo? Ninguna ley, ojo, ninguna ley obliga en este caso a que el Estado les entregue, ¿no es cierto? El Estado es que analiza las peticiones que puedan haber. La ley lo que autorizaría, y es que se aprueba, es simplemente la opción de que ellos puedan solicitar. Está en el Estado, a través de Perupetro, decir, bueno, ¿sabes qué? Estos lotes no van a extenderse. Simplemente, está bien, la ley te dirá que hay la opción de que puedas solicitar, pero ya decidió el Estado peruano de que estos lotes pasan a Petroperú. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Creo que acá también el Ejecutivo tiene que sincerarse. ¿Queremos realmente potenciar a Petroperú como se ofreció en la inauguración de la refinería de Talara? Eso es lo que se mencionó. Por reforzar, vamos a fortalecer a Petroperú, ¿no es cierto? Bueno, esta es una forma de fortalecer. Exacto. Simplemente se ordena por parte del Ministerio de Energía y Minas, a Perupetro se le dice, todos estos lotes que fenecen van a ser transferidos por política de Estado hacia Petroperú. Punto. Que puedan participar digamos, como socios de Petroperú, esa es otra cosa aparte, pero para eso tendrá que haber un concurso público. Lo que no se puede es regalar durante 10 años, bueno, disculpen la palabra, pero es entre comillas regalar. ¿Y a razón de qué? Exacto, cuando tenemos tremenda refinería al costado, ¿no? Y una de las más modernas, que necesita el insumo principal, está cerca. Imagínense, nosotros compramos petróleo del Ecuador, traemos de la selva, sin embargo tenemos el petróleo al lado y ya está por acabar la concesión. De todas maneras, por si acaso, hay una acotación allí. Todo el petróleo que se produce en el noroeste, en estos lotecitos, son lotes pequeños en realidad. Todo lo que se produce en esos lotes, todo el volumen, todo es asimilado, comprado por la refinería de Talara. Lo ha hecho antes y lo va a seguir haciendo. Entonces, el asunto es que no exportan ni un solo barril, porque nosotros pues somos netos importadores. Entonces, si eso es así, hay un cliente asegurado que ni siquiera va a haber costo de transporte, porque está al frente de la refinería. Entonces, esto beneficiaría definitivamente a Petroperú, a su refinería, precisamente porque por lo menos tendría, ¿no es cierto?, es probable que tenga pues alrededor de 20.000 barriles, por ejemplo, que pueda producir inicialmente, pero si entra Petroperú, entonces lógicamente conseguirá un socio de tal manera que pueda en este caso invertir más, poder duplicar o triplicar ese volumen que hoy día están produciendo. Sí. Entonces, por donde se lo mire,
es, digamos, conveniente que esto sea transferido a Petroperú. Muy bien. Señor Ochoa, bueno, vamos a estar atentos, ¿no?, de lo que se debata en el Pleno. También permítanos consultarles sobre lo que ya es el GLP, ¿no?, el balón de gas licuado doméstico, el envasado. Hay información de que muchas de las empresas están importando el gas de Bolivia y a costos muy baratos, 12 soles. ¿No? Es lo que se sabe. Sin embargo, a nosotros nos venden por encima de los 50 soles. ¿En qué se justifica ello? ¿El transporte puede ser posible? Pues, bueno, no es que puede ser posible, sino que es posible y eso es lo que está ocurriendo. O sea, sí, por cierto, eso está ocurriendo. Quizás no tanto a 12, de repente a 15 soles, pero vamos al hecho, la diferencia con la cual... Son 3 veces más. De venta, en la zona sur, sobre todo en el caso de Puno, ¿no?, que es por donde, digamos, mayormente, y algo del Cusco, las provincias altas del Cusco. Entonces, es cierto, y lo que preocupa es justamente que en este caso la cadena de comercialización del GLP sea demasiado onerosa, porque más o menos, digamos, sale de las refinerías o de Camisea alrededor de 30 soles, y fíjese al final a cuánto resulta cuando se lo vende, ¿no? Entonces, es una situación que... está permitido lamentablemente por la ley orgánica de hidrocarburos, justamente la que quiere ahora modificarse. Más bien, ¿por qué no se preocupan? Y esa sería una sugerencia. Hablando de esta, porque esto que estamos hablando respecto a esto de los lotes de Talara, es precisamente la modificación de la ley orgánica de hidrocarburos 26221. Esa es la que quiere modificar. Y más bien, ¿por qué no modifican con relación al artículo 77 respecto a la libertad de precios? ¿No? Entonces, esa parte deberían hacerlo y podrían copiar el caso de Colombia. Fíjese, en el caso de Colombia, es hace 2 semanas, está por allá. Allí, por ejemplo, ¿qué se va a permitir? Pues el libertinaje que hay en el caso peruano en general, en la parte de combustibles y en particular en el caso del GLP. El GLP, ojo, el GLP envasado está regulado por la CREC, es una especie de Osinermin colombiano, pero que todas las tarifas eléctricas, en fin, las de transporte, todo eso, y está el GLP, ojo, no el resto de los combustibles, no, pero sí el GLP. Entonces, por ejemplo, indirectamente está regulado en el sentido de que el precio máximo, la utilidad máxima es de 8%, entonces todos están por debajo del 8% y están contentos. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los combustibles, incluyendo el GLP, tiene un consumo diario, como sabemos. Hay una rotación de stocks muy rápida, ¿no es cierto? En 24 horas usted puede hacer rotar. No es lo mismo que comprar un televisor cada 5 o 6 años, sí. ¿No es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, debería considerarse que yo no puedo tener una utilidad pues de 20%, 25% diario o semanal. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, solamente en el Perú. Entonces, más bien, ¿por qué no se preocupan estos señores que han promovido esta modificación de la ley, esto de la extensión de los 10 años? ¿Por qué no se preocupan de ver el tema del precio de los combustibles a través precisamente de modificar la ley orgánica de hidrocarburos? Esa sería una libertad de precios, ¿no? También la masificación del gas. Por eso que nosotros también nos llama la atención de tener esta información de que muchas de las empresas importan gas boliviano a bajo costo y a nosotros nos terminan vendiendo a un alto precio, 3, 4 veces más. Por eso que también surge esta tarea pendiente, ¿no?, de ir concretando cada vez más la masificación del gas natural. Usted hablaba de Camisea, por ejemplo, ¿no?, de que las conexiones domiciliarias sean no solamente con mayor énfasis en Lima y Callao, sino también en las regiones donde ya hay un compromiso de que se pueda concretar prontamente. Claro, el caso de la masificación que usted ha tocado, por ejemplo, eso debería ser una tarea, una política de Estado. Y en el caso también de Colombia, es interesante señalar cómo es el gas natural, cómo ha penetrado en el uso. En este caso, el 73% de la población está conectada, 73% está conectada al gas natural. En el Perú, que ya tiene, recordemos, desde el año 2004, ya va a tener casi 18 años, ¿no es cierto?, que está en Lima, Callao, la penetración del gas natural a nivel país es del 13%, mientras en Colombia es el 73%. Pero lo más curioso de todo, Colombia tiene la tercera parte de las reservas de gas natural que tiene el Perú, y nosotros nos damos el lujo que más del 50% estamos exportando, y mientras tanto solamente el 13% de la población está siendo beneficiada. Colombia, a pesar de tener la tercera parte, no se preocupa porque sabe que va a comprar en un determinado momento, va a tener que comprarlo en Trinidad y Tobago, sin ningún problema, pero ya benefició a su población como política de Estado. Entonces creo que esa es otra cosa que está pendiente
Y creo que eso es lo que debería más bien discutir, en digamos, el Congreso, ¿no? Que estar dando facilidades a estas empresas. Efectivamente. Bueno, esperemos que eso ocurra y que, digamos, ya que ellos nos han copiado en Colombia nuestro modelo petrolero peruano, me refiero a la ley orgánica de hidrocarburos, inclusive la ley esta de la época de los militares, la han modificado, adecuado a su territorio, ¿no es cierto?, a su realidad. Entonces nosotros ahora copiemos también lo que hacen, por ejemplo, en el caso, no estamos hablando de Venezuela, de Bolivia, estamos hablando de Colombia, que es un país más liberal que el Perú. Sin embargo, por política de Estado, ellos se preocupan precisamente, o se han preocupado y se siguen preocupando, se seguirán preocupando en lo que es la masificación del gas. Y allí, por ejemplo, no hay el problema que tenemos con el GLP. ¿Por qué? Porque es dominante el gas natural. Hay una masificación, imagínense, es una de las más altas del mundo. Usted está hablando 73% de la población, claro, que ya cuenta con el gas natural en Colombia. Bueno, son experiencias positivas que, como usted señala, es importante tenerlas presentes, ¿no? Como referentes de lo que se puede lograr aquí también en nuestro país. Usted nos habla de que tenemos un 13% de avance. Hay mucho por hacer todavía en el país. Señor Ochoa, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Qué ocurrencia! Muy buenas tardes. Y vamos a estar atentos, ¿no?, de lo que sucede en adelante en el Pleno, si prospera o no esta iniciativa que ya bueno, salió adelante en la comisión, pero esperamos todos, en realidad los peruanos, que en el Pleno esto quede archivado, quede de lado y se le dé prioridad a otros temas mucho más importantes. Estuvo con nosotros Aurelio Ochoa, expresidente de Perú.